Buenos días, damos la bienvenida a nuestra cordial audiencia al defensor del televidente del Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión desde este espacio, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Bienvenidos y bienvenidas a su casa y a su tribuna. El diagnóstico se repite. Sufrimos de inversión, cambio, alteración o confusión de valores. El hiperconsumo, la violencia generalizada, los discursos de odio, la intemperancia que han dejado como resultado la pérdida de humanismo y el desmedro de la dignidad humana. Las problemáticas sociales vigentes en nuestra sociedad exigen una fuerte defensa de los valores humanos que propicien un clima favorable para mejorar las relaciones de los sujetos entre sí y con su entorno. ¿Qué está haciendo nuestra televisión en uno y otro sentido? Para hablar de este tema nos acompañará aquí en el estudio María Ligia Herrera, decana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás y especialista en comunicación audiovisual y manejo de imagen integrada. Bienvenida, María Ligia, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mario. Para mí es un placer estar en este espacio. Y durante el programa también nos acompañará Alejandro Aristizábal, que es PhD experto en consumidor, además de profesor y director de Neurocam. Y también estará Gabriel Levy, que es miembro de la Junta Nacional de Televisión. Saludamos a Gabriel, buenos días. Hola, muy buenos días, Mario, y como siempre, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio de reflexión para los televidentes. Para arrancar, María Ligia, te invito a que veamos qué dicen nuestros televidentes en torno al tema que ellos mismos propusieron para esta mañana. Veamos. ¿Cree que la televisión colombiana promueve los valores? Algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Pues a veces como que siento que algunas novelas y eso son demasiado violentas, pero hay algunas que sí son como que incitan como al respeto y eso. No, ¿Por qué? porque hay mucho, digamos, no hay cultura, no hay programas que incentiven a los jóvenes, ¿sí? a estudiar, ni hay programas del gobierno para que incentiven el estudio aquí en Colombia. Muy poco, realmente los programas que hoy en día se ven en los canales no dejan cosas positivas para nuestros hijos. Deberían nuevamente volver a los programas anteriores donde se promovía de verdad los valores, los principios, la ética, que es muy importante. Valores, principio, ética. Querámoslo o no, intencionalmente o no, la televisión promueve, refuerza, legitima valores, ¿no? Y antivalores. ¿Tú qué piensas, María Ligia? Pues recordemos que desde la Constitución Política la televisión tiene una responsabilidad social de educar, de entretener y al mismo tiempo pues de generar valores en la sociedad. Y en estos momentos vemos una decadencia y un cuestionamiento del manejo de la palabra. El manejo de la palabra en estos momentos se está haciendo en extremos. Vemos por un lado amarillismo, por el otro violencia y por el otro sensacionalismo. Pero no hay un punto de equilibrio para ese manejo de la palabra y que obviamente se transmita a la sociedad como en valores, ¿sí? Y por eso viendo a los televidentes, si no más observamos, no sienten, no perciben, tampoco ven a la televisión como el gran medio que les proporciona eso hay que hacer un serio cuestionamiento al respecto. Luego serían dos problemas. Promueven antivalores cuando lo hacen directamente, pero también dejan de promover valores, que también es otro problema. Sí, pero también el punto está en el manejo también de las narrativas. Hay unas narrativas dominantes, violentas, que justamente nos están conduciendo a una sociedad violenta, ¿sí? Y hay unas narrativas que ya narramos en la guerra, la violencia, y no hay emoción en el televidente, ya no hay sensación. Mientras que si nosotros, como comunicadores y periodistas, y todos los que tenemos que ver en el mundo de la televisión, pensamos en unos formatos diferentes que generemos emociones y sensaciones, y más en estas generaciones actuales, los millennials, ¿sí? Pues yo creo que tendríamos un mayor impacto. Debemos como más interactuar, como ser más sencillos, como al mismo tiempo hacer valer la palabra. Hay una decadencia de la palabra. El exceso insensibiliza. Sí, claro, por supuesto. Entonces estamos ya acostumbrados a ver en las mañanas una espectacularización de las noticias y decimos, qué pesar. Y nadie más
hay una reacción como ciudadano al mismo tiempo, ¿no? Porque allí es un espectador, es un televidente, pero no se transforma como un ciudadano, que ese es el deber nuestro en esta sociedad. Muy bien, ¿cómo se manifiestan los valores en televisión? Le preguntamos a Gabriel Levy. En general, el concepto de valor hace referencia a ese tipo de actitud o comportamiento que por un grupo social es tomado como de importancia, relevancia o alto aporte social. En ese orden de ideas, por ejemplo, los valores están muy ligados o vinculados al pensamiento religioso o a cierto tipo de ideologías. La fe, por ejemplo, creer ciegamente en algo por ciertas religiones es considerado un valor, mientras para un libre pensador eso en sí mismo es todo lo contrario. Sería, digamos, la incapacidad para tomar de manera autónoma decisiones y decidir frente a la vida. Entonces es un tema complejo y mucho más en el servicio público de televisión, en donde el criterio debe ser el bien común de todos los ciudadanos y no solamente el de un segmento de la población. Muy bien, vamos con Alejandro. ¿Qué tipo de valores está promoviendo según su perspectiva la televisión con respecto al momento que vive el país? La televisión siempre está mostrando valores, en muchos casos pues valores que se refieren a los tipos sociales, por ejemplo, de cómo cuidar al otro, respeto al otro, de cómo ver al diferente. Hay unos valores que se están presentando después del proceso de paz, de la firma del proceso de paz, que es el de reconciliación, el de perdón, tratar de que la sociedad no sea tan violenta como lo estamos mirando ahora. Muy bien. Luego, la televisión, hemos dicho, tiene un compromiso con los valores y lo han revalidado nuestros invitados. Enumeremos esos valores, ¿verdad? Primero, los valores que debemos reforzar y sobre los cuales los televidentes nos están haciendo mucho hincapié a través de los correos, María Ligela. Buena parte de los correos hacen ese acento en la recuperación de los valores, de la dignidad, del respeto, ¿no? De la manera de referirse al otro en narrativas de ficción, en narrativas de concurso, en narrativas periodísticas. Así es. Pues en la cotidianidad la televisión debería ser como un esquema, un mapa, y desarrollar al mismo tiempo unos formatos en los que vayan enfocados a desarrollar esos ciertos valores. Y ahí vemos justamente cuando se despliegan las franjas, la franja familiar, la franja juvenil, o la franja que también tiene que ver con la parte de responsabilidad en los adultos, pues tiene que la televisión pensar en esos formatos qué clase de valores van a estar generando y van a estar impactando. Hay una fuerte necesidad de hacer un trabajo en equipo y desarrollar sobre todo un mapa social, un mapa que transforme la sociedad. Y eso justamente no lo estamos viendo. Estamos viendo, sí, detrás de cada formato, bien sea un magazine, televisión, novela o noticiero, ¿sí? Detrás un equipo de personas que están pensando es en la información, más no es cómo vamos a informar, de qué manera y para qué informamos, ¿sí? Y tampoco le estamos haciendo un seguimiento en términos de valores de lo que de verdad la sociedad debería alimentarse, porque estamos alimentando solamente con una simple y llana información. De una cosa de la que podemos dar fe es que en los medios de comunicación hay siempre buenas intenciones. Otra cosa es lo que pasa en el proceso, en las necesidades, en las urgencias y en el producto final que recibe el televidente. Así es. Me parece que aquí hay que articular academia y medios de comunicación. La academia, en este sentido, está pensando mucho sobre unos planes de estudio que tienen que ver con desarrollo, con cambio social, con transformación social, y hay unas ciertas categorías que obviamente llevado a los medios de comunicación pues se traducen también al mismo tiempo en esa dicha responsabilidad social. ¿Y cuáles son esas categorías? Categorías de dignidad, categorías de pluralidad, categorías de diversidad, de el derecho, los mismos derechos humanos, ¿sí? Y todo eso tendría que ser en un conjunto, en un mapa de trabajo, pero bastante sólido. Muy bien. Gabriel, ¿hay carencia de valores positivos en la televisión colombiana? Yo siento que la televisión es una radiografía de lo que pasa en la vida cotidiana del país, y en ese orden de ideas se ven muchas representaciones y se ven representadas muchas formas de entenderlo, desde las noticias que muestran diferentes aspectos de lo que ocurre en la realidad, desde las telenovelas o las series que finalmente son una reproducción de esa realidad, hasta ya series de ficción e incluso documentales, en donde lo que se busca es justamente tener una mirada amplia, óptima, incluyente de la realidad. Yo creo que el objetivo de la televisión en gran medida es representar esa realidad
desde una mirada incluyente, desde una mirada en la que todos los colombianos sientan que hacen parte, y ese es el gran desafío que tenemos. Muy bien, María Ligia, entonces estábamos hablando de estos valores y de estos antivalores. ¿Cómo se materializan en las narrativas televisivas? ¿Cómo un televidente puede saber si le están hablando, por ejemplo, de un valor como la inclusión? Es complicado, porque no solo un programa solito, no puede llegarle al televidente de esa manera. Ese programa debería tener otro programa en donde hiciera el análisis de lo que vio el televidente. Es un formato en el que justamente se permita al análisis, al cuestionamiento, a lo que vio en cierta escena, si le parece bien o no, y eso es abrir a un análisis colectivo, ¿sí? Porque el solo programa no te va a decir, podrá ser deductivo, más no inductivo, ¿sí? Y ahí el televidente es lo que deduce, pero a su manera y a su propia crítica. Y depende del programa. Por ejemplo, un programa infantil, en inclusión podríamos decir poner voces diferentes, etnias diferentes, tendencias diferentes, orígenes diferentes, etcétera. Pero en otro tipo de programas el asunto se complica porque se siente muy traído de los cabellos, ¿o no? Claro, y ahí entrarían justamente en ese trabajo de equipo de que yo hablo de producción, un sociólogo, un psicólogo, un trabajador social mismo, que obviamente genere ese punto de equilibrio en esa narrativa de una novela, por así decirlo. Y también ayuda mucho la franja, ¿verdad? Es decir, los programas que acompañan antes y después, porque la televisión no es estrictamente fragmentaria, la televisión es un bloque. Y si de pronto en un programa hay carencia por alguna razón o no hay suficiencia de valores, el programa siguiente o el anterior tiene que ayudar en esta perspectiva de complemento. Es una articulación. Los programas no deben ser pensados hoy como islas, deben ser pensados en conjunto. Y ese es un desafío para la innovación en la televisión, no estar como islas, ¿sí? Sino al mismo tiempo pensar que lo que le precede le sucede a un programa de análisis. Y yo creo que ahí estaríamos generando una estrategia comunicativa bien interesante. Y es un reto, por supuesto. Alejandro, ¿el consumo de televisión de qué manera incide en el comportamiento del televidente? Nosotros en la televisión estamos viendo constantemente violencia, maltrato. Pues obviamente la gente aprende ese tipo de comportamientos como formas de solucionar problemas. No todo el mundo, pero sí son comportamientos, por ejemplo, en el caso de la corrupción. Si la gente aprende valores de que si yo me robo el dinero y no pasa nada, pues obviamente los microcomportamientos que suceden en la vida diaria, pues las personas van a imitar ese tipo de comportamientos. Por lo tanto, el consumo de televisión y en algunos programas, pues puede encontrarse cómo ese valor lo podemos enseñar al otro y cómo el otro lo puede estar imitando por una cuestión de identidad con respecto al personaje. Entonces, si por ejemplo ese personaje me hace sentir bien, me identifico con él, pues en muchos casos yo puedo estar imitando comportamientos desde ese punto de vista. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los valores que estamos enseñando y podemos ver qué específicamente está enseñando ese programa. Y es una corresponsabilidad tanto de las productoras de televisión, de los directores y realizadores, en la cuál es el comportamiento que estoy enseñando y que puedo estar modificando en la sociedad en este caso. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico defensor@canal1.com.co con todas sus sugerencias e inquietudes sobre nuestra programación. Veamos nuestra primera tribuna de hoy. Pienso que no se está generando ni se están promoviendo ningún tipo de valores en la televisión, ya que la televisión se ha visto desgastada desde los últimos años, se ha visto un constante amarillismo, no hay una buena interpretación a los valores, no hay una educación, digamos, como tal en ese sentido para nuestros niños que son nuestra generación futura, no hay ese tipo de valores. Creo que no, creo que se está promoviendo todo lo contrario. Creo que la televisión está ayudando para que se pierdan esos valores. Creo que los dirigentes que están llegando a la televisión, a los programas, a todos estos reality shows, traen una ideología equivocada y errónea. Y es la que está influenciando ahorita pues, a la juventud y la está influenciando mal. Pensaría que deberían como validar mejor quiénes son los que dirigen, cuáles son los directores, cuál es la idea que se quiere transmitir con un programa y cuáles son las ideologías que queremos pasarle a nuestros niños, a la nueva juventud, para guiarlos bien. Bueno, podemos dividir que hay programas que sí lo hacen y otros no. Estaríamos divididos
en un 50-50. Muy bien, María Ligia. Entonces, son más perceptibles los antivalores que los valores, por lo menos a ojo de buen cubero del televidente. Es que hay una narrativa extrema de violencia, de guerra, y no una narrativa de propaz, que justamente estamos nosotros hablando de un desarrollo de cultura de paz, y resulta que ahí hay una gran deuda, hay un gran trabajo por parte de la televisión, en donde pues todos tienen que articularse y obviamente lo que veníamos hablando, ¿no? Hacer un punto de equilibrio sobre esas narrativas. Muy bien, hablemos... El manejo del lenguaje, sobre todo, los lenguajes. Y los modos de decir, ¿verdad? A eso iba. Hablemos de ejemplos. El respeto. ¿Cómo materializamos el respeto en una narrativa televisiva informativa? Dando la palabra, permitiendo que hable, ¿verdad? Y no impulsando lenguajes reactivos, ¿verdad? No quitándose la palabra si se trata de un programa de debate. No recurriendo al insulto ante la falta de argumentación. No viéndose desde la perspectiva de enemigos irreconciliables o de polos, porque un problema grave es pensar que la realidad es blanco y negro, extremo y extremo. Pero para que surja o para que se viva ese respeto, primero hay que comprender el sujeto, ¿sí? Mario, usted es un sujeto, yo soy otro tipo de sujeto y tengo que comprender su mundo, su estilo de vida, y ahí es justamente donde empieza a generarse el respeto. Eso quizás es algo que tiene que darse justamente en la televisión. ¿Y de qué manera? Por supuesto, teniendo en cuenta el nivel de consumo que tiene este medio. Gabriel, ¿cómo desde la televisión pueden mejorar las relaciones sociales de los individuos con su entorno a través de valores positivos? Yo creo que la televisión, en la medida en que representa muchas manifestaciones sociales y culturales, hace que comprendamos un poco mejor la realidad del otro. Es decir, de alguna manera nos amplía el espectro de entender qué es lo que pasa en una visión amplia de país. Cuando yo estoy en mi micromundo, cuando estoy metido en mi realidad, solo conozco mi realidad y solo conozco lo que pasa en mi entorno, sea geográfico, sea político, sea ideológico, sea cultural, sea gastronómico. Como la televisión tiene la posibilidad de representar muchas otras formas de cultura y de manifestaciones regionales, gastronómicas, ideológicas, políticas, yo estoy entendiendo esas otras realidades, estoy poniéndome en la situación del otro, estoy viendo que la otra persona también sufre, también tiene sueños, también tiene dificultades cotidianas, tiene esperanzas, tiene proyectos de vida, y en ese orden de ideas me ayuda a que yo me sienta identificado con esa persona, y eso es un aporte muy significativo al mejoramiento y a la construcción de las relaciones sociales útiles o las relaciones sociales amplias entre los ciudadanos. Muy bien. María Ligia, los canales están apostando a los nuevos talentos, a los nuevos productores, a las nuevas narrativas. ¿Tú crees que los canales también le están aportando a los nuevos valores? Le están aportando, pero en un porcentaje mínimo, ¿sí? Hay unas franjas de la mañana que le están apostando a los valores. Y si me permito hablar de ellos, son esos magazines que ahora están reforzando y enseñándole al mismo ciudadano de cómo desarrollar justamente esos principios y esos valores, de cómo interactuar en la vida cotidiana, bien sea en la oficina, bien sea en la casa, en el núcleo familiar, y esos son los magazines de la mañana que lo están logrando. Pero ya después la franja se vuelve informativa, se vuelve de novela, muy poco espacio de diálogo, y aquí se necesitan formatos de diálogo para justamente pues robustecer el articulado de todos esos principios que hablamos justamente en la misma Constitución Política, porque recordemos que la Constitución Política nos cobija eso, y eso no lo estamos viviendo en el país, y yo pienso que el medio más importante es la televisión para hacerlo. ¿Cómo insertar, cómo sembrar esa semilla entre libretistas, redactores, productores, para controvertir la idea generalizada de que los valores no venden, de que son los antivalores los que realmente ponen el punto alto de la audiencia en televisión? Bueno, yo pienso que además de esa articulación hay que hablar también de dos situaciones que la televisión maneja, el ranking y el rating, ¿sí? Y ellos también ponen en juego este tipo de valoraciones que estamos haciendo acá. Entonces yo pienso que más que el jefe de redacción o el libretista o el director de producción, tiene que mismo el medio, el dueño del medio de comunicación, y de ahí justamente de las direcciones y el equipo de trabajo, ponerse de acuerdo, llegar a un consenso. ¿Cuál es la televisión que esperan los colombianos en materia de valores?
Entonces ahí empiezan justamente a tener un valor importante cada uno de los de equipo de trabajo y pues podremos lograr una política comunicativa, una política que impacte, una política que genere, que emocione. Si se piensa así, fabuloso, pero eso hasta ahora es un diálogo que sostenemos usted y yo, pero eso cobija a más personas en un medio de comunicación. Una política que debe incluir al televidente. Por supuesto. Porque el televidente pide, yo quiero valores, pero luego le parecen aburridos. Así es, porque justamente no estamos todos articulados. Yo insisto mucho en esa palabra y así tenemos que trabajar. Si se lo hacemos fragmentado, pues el esfuerzo es mínimo y seguimos justamente pidiendo o viendo justamente esas denuncias y esas solicitudes por parte de los televidentes. Muy bien. Recuerden los operadores por los que usted puede sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos puede escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que nos han enviado ustedes a este canal en nuestra segunda tribuna con Ana María Gómez. Ana María, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos los televidentes. Estos son algunos mensajes que vamos a leer que llegaron aquí al correo del Defensor. Vamos a empezar con el primero. Me preocupa el horario de la nueva novela Verdades Secretas. Me parece que el horario no es el más indicado, puesto que muestran escenas de sexo. Esto nos escribe Claudia Bayona. Y estamos de acuerdo con Claudia, es un horario en la tarde donde hay televidentes niños, donde hay televidentes adolescentes y de pronto no cuentan con la compañía necesaria, que si bien es responsabilidad de sus casas, también abre esa ventana. Podría ser otro horario que incluso podría arrojar un mejor rating, Ana María. Nuestro segundo correo dice, últimamente los directores de los noticieros han hecho cambios drásticos, los cuales me parece que no están bien. Por ejemplo, acortar el tiempo y secciones de noticias 1, CMI, etcétera. Al igual que dentro del tiempo establecido por el noticiero CMI Emisión Central. También esté el espacio de Yamid Ahmad. En mi concepto no está bien. Sugiero a las directivas del canal ampliar el espacio de los noticieros. Esto nos habla Sneider Gaviria. Muy bien, esa franja informativa del Canal 1 es una franja prestigiosa, es una franja que cuenta con un gran número de seguidores y aquí plantean ese reclamo. Así es, Mario. Y nuestro último correo dice, no estoy de acuerdo con el tema sexual que van a comentar en Acá Entre Nos, como el de las experiencias sexuales con animales. Eso les da idea a las personas de cualquier edad que tienen animales y esto es aberrante. Nos comenta Luz Torres. Gracias, Ana María. Efectivamente, ¿verdad? A veces una cosa que parece curiosa, que parece novedosa, puede terminar en un antivalor, María Ligia. Así es pensar para qué se está emitiendo esa clase de situaciones, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿No? Se piensa mucho, ¿con qué objetivo y para quién? Muy bien. Sí. Sigamos con Alejandro. Desde su visión, ¿cuál es el valor agregado que puede tener para un televidente el hecho de que se incluyan valores en las narrativas periodísticas? ¿Qué plus tienen los valores en un contenido audiovisual? Pues obviamente enseña, y es el componente principal de que si enseñamos un aprendizaje que podemos enseñar a través de otros, pues este valor se puede aprender y se puede ir transmitiendo de generación en generación, lo cual garantiza un progreso social de la sociedad. Y en este caso, si enseñamos a la gente a tener, por ejemplo, estima, eficiencia, ver cómo podemos mejorar las relaciones humanas, pues este tipo de contenido audiovisual sí puede enseñar. Es decir, la intención es más enseñar cómo comportarnos en ese caso, no enseñar en el caso de ciertos valores la contraposición con el otro, sino el respeto hacia la idea del otro, la reconciliación, el perdón, cómo resolver problemas, y esto sí puede ayudar a generar otro tipo de ambientes en la sociedad. Luego, creo que el asunto está claro. El secreto está en cómo estimular que los valores se propaguen, se inserten, se consuman, se hable sobre ellos como, digamos, como contrapartida frente a la explosión de antivalores. ¿Cómo lograr ese estímulo en los ámbitos en los cuales se mueve la televisión? Bueno, pues necesariamente allí tiene que haber sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales para estimular justamente a ese equipo de producción, a ese equipo periodístico, para que hagan, pues, por supuesto, unos libretos, elaboren unos libretos que tienen que ser, pues,
con el objetivo hacia los valores, a crear valores. Los antivalores también es bueno presentarlos, eso está bien. Pero ¿cómo es el problema? Pero es justamente con una crítica, ¿sí? Que suceda una crítica, un análisis sobre todo de las consecuencias, ¿sí? Porque el día a día estamos cargados de antivalores, pero no les estamos diciendo, por ejemplo, el caso de los jóvenes, no les estamos diciendo las consecuencias de esos antivalores. Si nosotros le habláramos por medio de la televisión a los jóvenes de esas consecuencias, ellos lo pensarían o entrarían a hablar con sus acudientes o padres de familia o quienes son, porque hoy incluso también los núcleos familiares tampoco están completos y allí también existe una apertura de pensamiento de esos jóvenes y bueno, y no son guiados para justamente desarrollar este tipo de diálogos, ¿sí? Entonces me parece que los antivalores también está bien presentarlos, pero sucedidos por un análisis profundo de eso, de las consecuencias. O contextualizados. Hemos insistido que el problema no es de hablar de sexo o hablar de violencia, no. O incluirlos en los contenidos televisivos, sino el tratamiento que se les da, el perfil que se les da, el sustento que se les da y el contexto en la perspectiva que tienen esos televidentes que lo consumen. Así es. Ahora bien, ¿por qué digo no? Porque es que nosotros ya tenemos todas las tecnologías, todas las redes, la digitalización, la virtualidad, y los mismos jóvenes acceden de una manera muy fácil, ¿sí? Y la información allí es totalmente abierta. Y ahí ese es otro desafío de la televisión. Entonces es acompañar, es apoyar, es hablarles directamente sobre lo que sería en un dado momento desarrollar un antivalor en un determinado espacio de la sociedad. Muy bien. Gabriel, ¿cómo se deben pensar y formar quienes producen televisión o están pensando en innovación en narrativas audiovisuales? Yo pienso que su formación, más allá incluso de lo técnico, debe ser una formación sociohumanística, en donde tenga los elementos suficientes para representar esa realidad y esa idiosincrasia en cualquier nivel, desde el guionista y libretista, que debe incluir personajes diversos e incluyentes de todas las razas, de todas las ideologías, de todos los géneros, etcétera, hasta el director, que debe ser capaz de plasmarlo en esa producción y en esa realización. Muy bien, muchas gracias a Gabriel. Entramos en la parte final, María Ligia, en la parte de conclusiones, recomendaciones, consejos en todos los ámbitos, allá al otro lado de la pantalla, pero también acá. Comencemos, ¿con cuáles arrancarías tú? Yo arranco pensando en una estrategia de comunicación entre redes que justamente acompañan el análisis de la televisión. Hay redes importantes en Colombia que trabajan frente a eso, a la televidencia crítica, ¿sí? Y ahí, pues, lazaría justamente a los equipos de producción y de trabajo y a los dueños de los medios de comunicación a centrarse y a reunirse, a ponerse de acuerdo de cómo deberían ser esas narrativas y cómo deberían innovar y ser muy creativos. No más en la cotidianidad las personas piden creatividad, claro, y necesitan consumir creatividad. Y por el otro lado, ahí está la sociedad, las redes, la televisión, y está otro por decirlo así, un conjunto de la sociedad que son los empresarios, ¿sí? Que es la academia, que son las universidades, que son los colegios, que entrarían a formar parte en la pedagogía de esa narrativa en la televisión, esa innovación de la narrativa en televisión. Los valores no están anticuados, no forman parte del pasado, no tienen que ver con una sociedad retrógrada, con una sociedad que ya no tiene vigencia. Por el contrario, televidentes y el medio en general reclaman la reivindicación y el reverdecimiento de esos valores, María Ligia. Día a día, las relaciones interpersonales piden, claman por ese resurgimiento de los valores y es una tarea de todos, es un compromiso de todos en general. Compromiso de todos. Muchas gracias, María Ligia, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, muy agradable este espacio. Gracias a ti por acompañarnos. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.